este espacio de todo lo que quieras saber sobre judaísmo en la Universidad Hebraica de México, tenemos una pregunta de Isaías quien nos plantea acerca de qué es el judaísmo talmúdico. Ok, vamos a clarificar el término. El judaísmo se origina hace probablemente lo que va a ser el origen, posteriormente el judaísmo con la literatura bíblica y el desarrollo de la fe monoteísta y de esta literatura que refleja toda una serie de grupos de profetas, de reyes, de escribas que van a conformar lo que llamamos la Biblia hebrea. Esto tiene una antigüedad de por lo menos 3200 años en los textos más antiguos y se fueron redactando en distintas épocas como tales, que es la llamada época bíblica, ¿no? La época donde se va a conformar lo que después se va a llamar, en la época del Segundo Templo, la literatura bíblica como tal. Ahora, lo que ocurre es que posteriormente el judaísmo va a desarrollar el concepto de la tradición oral, es decir, la visión de que se empieza a desarrollar probablemente hace unos 2300, 2400 años atrás, es que el texto bíblico requiere interpretación, requiere actualización. Y esa actualización no es un invento moderno, es parte de la revelación divina originaria en el Sinaí. Es decir, para los judíos, como lo dice un gran historiador, Neusner, especialista en estos temas, el judaísmo sostiene la idea de la Torá dual, la Torá escrita y la Torá oral, es decir, las interpretaciones y aplicaciones de leyes, de normas en la práctica. Todo esto se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Este desarrollo del judaísmo rabínico empieza antes de la era cristiana y se va a desarrollar particularmente en los primeros 4 o 5 siglos después del nacimiento de Jesús. Y esta literatura va a dar origen a la forma en que los judíos viven las prácticas, los rituales, las ceremonias, las festividades, lo que se va a llamar el judaísmo rabínico, porque las figuras claves en este proceso ya no son los profetas, ya no son los reyes, ya no son los sacerdotes, ya no son los escribas, son los rabinos. Rabino quiere decir maestros, son los maestros, como se los llama a veces, de la ley en un sentido muy amplio, los maestros de la Torá. Los que estudian la Torá, enseñan la Torá. El ámbito de esto es el Beit HaMidrash, la casa de estudios, y esas discusiones y esos análisis que hicieron de estos temas se fueron posteriormente escribiendo como textos. La primera gran obra de la tradición oral se llama la Mishnah, que es una colección fundamental, la base de todas las normas, reglas de la ley judía y su aplicación a la vida práctica. La Mishnah después fue comentada también en las academias y de esto surgió lo que se llama la Gemara o los comentarios sobre toda esta literatura y eso se llama el Talmud. Entonces se puede hablar de judaísmo talmúdico o judaísmo de hecho al desarrollo que a partir de la literatura bíblica los judíos van a hacer de estos textos, de sus interpretaciones y lo que va a construir el estilo de vida práctica que tienen los judíos hasta el día de hoy. Es imposible entender el estilo de vida judía y los valores judíos sin conocer la literatura talmúdica, que es una literatura fascinante, muy rica, muy original y que se encuentra en obras como acá tengo un ejemplar, acá del Talmud, en una edición pequeña, que es una obra monumental, una increíble enciclopedia con diálogos, debates de todos los aspectos de la Biblia, de las prácticas, de la historia, del folclore. Entonces, cuando hablamos de judaísmo talmúdico nos referimos a lo que se llama el judaísmo clásico, el periodo postbíblico y después de la época del Segundo Templo, donde se van a consolidar las formas de entender y vivir el judaísmo tal como lo practicamos, con algunos cambios, por supuesto, hasta el día de hoy. Si quieres conocer más sobre este y otros temas, te invitamos a acercarte en las redes sociales de la Universidad Hebraica de México.